Señoras y señores, muy bienvenidos a un espacio más de Patrimonio del Sur en Andalucía Cultural Televisión. Concretamente, lo que le prometimos, que deuda es, en el anterior programa dedicado a la ciudad de Sevilla, esta es en su segunda parte y se lo vamos a ofrecer para comodidad de todos ustedes a través de nuestro canal en YouTube, en el de Andalucía Cultural Televisión, en 3 bloques. Les saludamos desde uno de los recintos más maravillosos y mágicos de la propia ciudad de Sevilla. En su historia, más de 1000 años de arte en este recinto que es el de los Reales Alcázares de Sevilla. Vamos a tener de nuevo al profesor Manuel Jesús Roldán, que en 4 secciones, en 4 partes diversas, nos va a hablar de los distintos estilos arquitectónicos y del patrimonio cultural que poseen estas paredes, las del Real Alcázar. Si les parece, de todo eso y de mucho más, les vamos a hablar durante aproximadamente 1 hora y 20 minutos, pero en 3 bloques, como os decimos, para comodidad y para que ustedes se sientan mucho más a gustos y buceen en la historia del patrimonio y la cultura en su segunda parte de la ciudad de Sevilla. Lo vemos. En la Casa Consistorial, en el Ayuntamiento de Sevilla, nos recibió su primer edil, el señor alcalde de la ciudad, don Juan Espada Cejas, y nos ha concedido una entrevista muy interesante y llena de matices culturales, artísticos y patrimoniales que aquí en Patrimonio del Sur le vamos a ofrecer en 2 partes. Si le parece bien, vamos a por el primer bloque, donde el alcalde nos habla de la universalidad de la ciudad de Sevilla y de su patrimonio cultural. Señor alcalde, muchas gracias por recibir las cámaras de Patrimonio del Sur dentro de Andalucía Cultural Televisión, una apuesta por la cultura en unos tiempos malos, o por no decir malos en este principio de año, no la palabra malos, sino complicados, ¿no?, para el mundo de la cultura. Le damos las gracias por abrirnos las puertas de la casa de todos los sevillanos y por estar con nosotros para todo el mundo. Gracias, alcalde. Un placer y una oportunidad que nos dais también. Muchas gracias, don Juan. Don Juan Espada, alcalde de la ciudad de Sevilla, ¿cómo definiría usted la ciudad desde el punto de vista cultural, alcalde? Bueno, pues yo creo que es una ciudad patrimonial, es una ciudad en donde su principal activo es precisamente su historia y la cultura que ha sido capaz de ir floreciendo a lo largo de todos los años, ¿no?, de los siglos en los que por esta ciudad han pasado, pues desde los romanos en este caso hasta los cristianos últimos, en este caso habitantes de la ciudad, pero bueno, pues una serie de momentos históricos que han ido dejando un legado patrimonial, histórico y cultural, del que hoy la ciudad, pues sin duda saca mucho beneficio, porque es digamos el reconocimiento fundamental y la personalidad más importante que se le atribuye a este territorio, ¿no? ¿Qué destacaría usted de la ciudad a nivel patrimonial, alcalde? Bueno, es difícil destacar una o unas pocas cosas en Sevilla, ¿no? Yo creo que precisamente esa mezcla de culturas, ¿no?, que te identifica un patrimonio en el que puedes reconocer la ciudad según sus pobladores en cada momento, ¿no? Hay una Sevilla árabe interesantísima, musulmana, hay una Sevilla cristiana igualmente interesante, o de otros momentos históricos que merece la pena interpretar o tematizar, ¿no? Entonces nosotros fundamentalmente nuestra oferta patrimonial digamos va por escalas. Es evidente que en la pirámide
la parte más alta situaríamos los 3 bienes patrimonio de la humanidad, sin duda, la catedral, el alcázar, la Giralda, como elementos, digamos, señeros, identificados y reconocidos, ¿no?, a nivel mundial por la UNESCO, pero sin duda en torno a ese triángulo creo que tenemos un casco histórico muy grande y sin duda con un volumen de iglesias, conventos, plazas y espacios únicos, junto con una colección de jardines históricos enormemente, digamos, de calidad, ¿no? Podría ser una primera lectura, ¿no? Barrios tan singulares como el barrio de Santa Cruz, ¿no?, y espacios en torno al río Guadalquivir, al Arenal o a Triana, que también identifican otros momentos y otras historias, ¿no?, de la ciudad de Sevilla, ¿no? Señor Espadas, ¿hay una Sevilla artística todavía por descubrir? Bueno, hay una Sevilla que puedes tematizar según quieras, ¿no? Es decir, hay una Sevilla en donde puedes leer la historia del flamenco o en fin, o otra Sevilla en la que puedes hablar de los toros y reconocerte en otro tipo, o de la ópera, por ejemplo, ¿no? Por decirte 3 posibilidades de definir desde el punto de vista de las artes escénicas o creativas distintas cuestiones, ¿no? Hay una Sevilla en donde puedes reconocer pues a una nómina de poetas únicos, ¿no?, y identificarlos con rincones o esquinas de la ciudad. Hay otra Sevilla en donde reconocer la pintura, ¿no?, la pintura desde el Renacimiento al Barroco y a otros estilos. Sevilla y por Sevilla han pasado personajes enormemente relevantes, ¿no? Cervantes, es decir, podríamos coger la literatura, el mundo de la pintura o en fin, o del teatro, y empezar a identificar cuestiones que se produjeron físicamente aquí, ¿no?, y sobre las que además tiene señales visibles, porque yo creo que es una ciudad muy bien conservada. De hecho, ese es uno de los elementos que para nuestro turismo es tan importante. Cuando viene la gente a Sevilla y dice, oye, la ciudad está muy bonita, muy bien conservada, la estética desde el punto de vista de las fachadas, en el entorno más histórico, más del casco antiguo, se respeta bastante, ¿no? Y eso, pues evidentemente es un activo, ¿no? Es difícil, me imagino, que se quede con uno solo, pero si tuviera que elegir dentro del amplio patrimonio de la ciudad a nivel artístico, ¿qué monumento sería el elegido por el señor Espadas? Bueno, a mí me gusta decir que la ciudad no tiene, en este caso, que competir con otras, intentando plantear cuántos museos tenemos, que tenemos unos pocos, sino que la ciudad en sí misma es un museo. Es decir, es un museo de museos, para entendernos, ¿no? Una ciudad que en sí misma tiene un relato patrimonial, histórico y cultural que la hace enormemente atractiva, ¿no? Pasear por las calles del barrio de Santa Cruz en un momento determinado, no sé si es menos interesante que estar en un museo de cualquier otra ciudad, ¿no?, del mundo, ¿no? O por ejemplo, bueno, pues entrar en una catedral como la de Sevilla, sin duda una de las más importantes de toda la cristiandad, pues es enormemente relevante, ¿no? Yo me quedaría con el Alcázar, probablemente como el elemento más potente, ¿no?, desde el punto de vista de lo que significa una historia, un conjunto de culturas y a su vez un patrimonio monumental que todavía está además en pleno ejercicio de facultades. Es decir, no es un monumento o un inmueble muerto, todo lo contrario, es el monumento más visitado de la ciudad. Es un lugar en donde se desarrollan diariamente multitud de actividades culturales, de eventos de todo tipo, donde bueno, pues, hay actividad de investigación, actividad académica y escolares, conociendo bueno, pues, multitud de aspectos de la historia de la ciudad, ¿no? Por tanto, es un monumento que da mucho, aporta mucho a la vida de la ciudad, además de lo que es, digamos, su atractivo turístico. Me quedaría con ese, pero me podría quedar también, por ejemplo, con los conventos de Sevilla, ¿no?, que también significan una oferta en la que además hay que trabajar, yo creo, bastante en los próximos años para poder organizar y gestionar mejor como activo, ¿no?, desde el punto de vista también, si quieren, del conocimiento turístico de la ciudad, ¿no?
Estudiar a fondo el Alcázar desde el punto de vista arquitectónico y artístico nos da la opción de pasar por todas las nobles artes que han pasado a lo largo de esos más o menos 1000 años de existencia de este recinto. De todo ello nos va a hablar en profundidad el profesor Manuel Jesús Roldán y lo hará detenidamente en cada espacio. Vamos a empezar este segundo bloque de nuestro espacio dedicado a Sevilla en Patrimonio del Sur con las palabras de Manuel Jesús Roldán, que nos habla concretamente del azulejo en el siglo XVI. Muy interesante, tomen nota, porque nos habla de la figura primordial para la azulejería en Sevilla de Niculoso Pisano. En la historia de la azulejería sevillana hay un momento fundamental que es el año 1500. En torno a ese momento llega Francisco Niculoso Pisano, un ceramista italiano, a Sevilla, que será el que cree una nueva forma de ser azulejo, de hacer cerámica. Es lo que conocemos como el azulejo plano, pisano, que consiste en trabajar un gran testero, un gran panel, a modo de gran cuadro, de gran lienzo, pero que se trata desde el punto de vista cerámico. Llegan nuevos colores, el blanco, el azul, el amarillo, el miel. La antigua tradición musulmana se transforma en una nueva tradición renacentista. Y en la segunda mitad del siglo XVI, esa tradición renacentista se continúa con algunos grandes autores, entre los cuales evidentemente va a destacar Cristóbal de Augusta. Cristóbal de Augusta trabaja para el Alcázar sevillano en torno al año 1577 y realiza algunos de los mejores paños de azulejo que se conservan en Sevilla. Cristóbal de Augusta hace todo el gran zócalo de azulejo de las grandes estancias del Palacio Gótico Cristiano y le va a dar un aire completamente nuevo, un aire renacentista, un aire manierista de un estilo complejo, pero que se va a mantener en la ciudad incluso durante un siglo y medio posterior. ¿Cómo son los paños, los zócalos de azulejo de Cristóbal de Augusta? Pues fundamentalmente son paños de un gran tamaño, llegan a una altura de prácticamente 3 metros de alto, que se van a ir subdividiendo en unos colores característico, un fondo amarillo, dorado, que es el que predomina, luego predomina un color azul y sobre eso amarillo y ese azul va a haber una serie de elementos en blanco, en color miel, en elementos perfilados, que van a tener una serie de motivos, bueno, pues que varían desde los roleos, los grutescos, los medallones, los candelieri, y todo eso se traslada como un gran lienzo, como un gran mural a la pared. Vamos a ver cómo en estos medallones que aparecen en estos grandes zócalos del Alcázar aparecen los rostros del emperador Carlos V, de la emperatriz Isabel de Portugal, cómo aparecen animales fantásticos que vienen de los libros de grabados del Renacimiento, animales que se sacan de bestiario, animales que aparecían en los candelieris de los libros de Grutesco, aparecen incluso figuras fantásticas que son alegóricas, el pensamiento, la imaginación, la sabiduría, figuras donde el manierismo, ese estilo que es un estilo pues bastante complejo del último tercio del siglo XVI, donde se mezcla a lo mejor la arquitectura y la figura humana, donde se mezcla la figura humana y la figura animal o incluso la vegetal, se crean composiciones que son intelectualmente muy complejas y que aquí se trasladan al azulejo. Estos grandes paños están fechados, la mayoría de ellos, en el año 1577 y van a tener una enorme influencia en la azulejería posterior, puesto que durante el siglo XVII Hernando de Valladares y otros autores lo van a mantener no solamente en los edificios de tipo civil como este, sino incluso en edificios de tipo religioso, como podían ser los grandes conventos sevillanos, con lo cual pues estamos ante lo que podríamos decir una gran pieza artística del siglo XVI, pero al mismo tiempo el precedente de lo que será la azulejería sevillana del siglo XVII.